Ser podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. La plantilla del Rayo Vallecano se negó ayer a entrenar en la Ciudad Deportiva porque decidieron que la tercera iba a la vencida. El Rayo sufrió el tercer robo en su lugar de entrenamiento. Los porteros se encontraron ayer sin guantes, muchos jugadores sin botas, porque la seguridad que tiene la Ciudad Deportiva del Rayo es parecida al césped donde juegan las categorías inferiores. Es todo agujeros. Tiene Martín Presa al Rayo como un túnel moderno, muy aparente por fuera y hueco por dentro. No es un robo en el primer equipo. Es un estadio dejadísimo, es un equipo femenino que ser élite muere en segunda federación, es una cantera en la que se reciben las equipaciones a mitad de temporada, es un bar en el que solo se puede pagar en metálico, es un club que no tiene página web y cuyos aficionados tienen que sacar las entradas solo en la taquilla. Y me daría para un libro. Ayer la primera plantilla no entrenó por un robo, pero es que desde fuera Martín Presa parece que le hubiera robado ya su idiosincrasia a un equipo que en su 100 cumpleaños es casi un milagro centenario. Las 3:01 comenzamos Ser Deportivos. En la cadena SER, Ser Deportivos, con Francisco José Delgado. Con toda la redacción de Deportes de la SER, aquí estamos, hasta las 4 os vamos a contar todo lo que queremos que es noticia este martes aquí en Ser Deportivos, que podéis oír ahora en directo, después en podcast, de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en el día en el que el Barça se juega el acceso a la final de la Champions. Vamos de cara a las 9 de la noche en el Giuseppe Meazza. El Barça se mide al Inter de Milán en un encuentro que de vencer le da el pase a la final de la Champions en Múnich el próximo 31 de mayo. Así que abrimos un arco de comunicaciones y la escucha de los protagonistas en las horas previas. Habla para empezar uno de los jugadores claves de la temporada, Dani Olmo. Una oportunidad muy grande. 6 años que no jugamos estas semifinales y 10 años que no se juega una final. Es una oportunidad de volver a hacer historia con este club y una motivación por hacerlo. Como una fiesta casi, ¿sabes? O sea, al final al tener jugadores tan jóvenes quitan un poquito de presión, digamos, al asunto, no le dan tanta importancia como debería, pero bueno, ya estamos ahí un poquito los más veteranos para moverlos y encaminarlos un poquito. Pues tras uno de los protagonistas vamos a por las novedades, 11 titular posible, detalles previos, nos vamos a Milán, todo tuyo, Adrián Betts, muy buenas tardes. Hola Pacojo, muy buenas, pues los jugadores a esta hora intentan mantener la calma y estar tranquilos en su hotel de concentración, han hecho una sesión de activación esta mañana en el mismo hotel y en un rato ya asistirán a la charla de Hansi Flick, tranquilidad que contrasta con el gran ambiente que hay a esta hora en el centro de Milán, en la plaza del Duomo, con miles de culés y también aficionados del Inter que calientan ya las gargantas durante la previa del partido. En lo puramente deportivo, el Barça tiene las bajas de los dos laterales, Koundé y Balde, y la sensación es que Eric García jugará en la derecha y Gerard Martín en la izquierda, aunque no se puede descartar la entrada de Araujo o incluso de Íñigo Martínez en la banda izquierda, pero en principio Íñigo formará con Cubarsí en el eje, De Jong, Pedri y Olmo estarán en el centro del campo y arriba Lamine Yamal y Rafinha en las bandas y Ferran Torres de 9 con Robert Lewandowski en el banquillo esperando tener minutos en la segunda parte. Es día grande para el Barça, muchos nervios, pero también mucha ilusión entre los culés que quieren ver a su equipo en una final de la Champions 10 años después. Gracias, Adri. Así está el equipo de Hansi Flick, cuyo entrenador en la previa está tal que así habla el alemán a horas del encuentro más importante para su equipo de lo que llevamos de temporada. Para mí los jugadores tienen que disfrutar mañana, es lo más importante, que disfruten de jugar este partido. Es brutal poder jugar a este nivel, unas semifinales contra el Inter y tenemos la opción de llegar a la final. No quiero que los jugadores sientan la presión de que todo el mundo espera algo de ellos, no. Debemos disfrutar. Veo a mi equipo cómo juega, cómo celebran las cosas, cómo están conectados cada uno de ellos. Jugamos un estilo de juego fantástico y mañana queremos demostrarlo. Sigo de viaje, una de opinión con el que lo va a narrar. Te pongo otra vez en Milán, que debió aprender del 3-3 de la ida contra el Inter. El Barça, te toca, Jules Flaquer, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, son muchas las lecciones. De hecho, a los 30 segundos de partido ya aprendió la primera, y es que a estas alturas en Europa la falta de tensión se paga cara. Hoy en esta final, antes de la final, concentración desde el primero hasta el último segundo. Del 3-3 el Barça debió aprender a defender mejor los saques de esquina del rival. Conceder hoy de nuevo tanto sería casi como firmar la eliminación. Pero también aprendió cosas muy buenas el equipo de Flick. Descubrió debilidades defensivas de un Inter que parecía infranqueable. Entendió cómo activar a Lamine Yamal. Detectó bien a Ferran y por encima de todo interiorizó una vez más que no vale la pena rendirse, que siempre hay opciones de subsanar los golpes que recibas. Al final, más allá de la ida, el Barça debe plasmar hoy las
las muchas lecciones aprendidas durante toda la temporada, lecciones que se resumen en una: ser el Barça de Flick. Si hoy aparece la versión que ha traído al equipo hasta aquí, contaremos que 10 años después el Barça vuelve a estar en una final de la Champions. Gracias, Flecky. Esto es un no parar. El Inter de Milán ya hizo un gran partido en la ida, va a meter un ambiente de los grandes. ¿Y quién es para el experto en fútbol internacional de la SER su hombre clave del partido? Bruno Alemán, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Pues estando Lautaro tocado, creo que hay que mirar a Denzel Dumfries, el carrilero diestro que marcó 2 goles y dio una asistencia en el partido de ida. Un futbolista con una capacidad física brutal. Es verdad que hay otros nombres muy importantes, Varela, Bastoni, jugadores muy importantes en el sistema de Simone Inzaghi, pero Dumfries puede marcar las diferencias en defensa y sobre todo en ataque, corriendo a la espalda de la defensa del Barça. Dumfries queda marcado. De lo deportivo a lo que rodea el encuentro, afición, ambiente en las calles. ¿Cómo está el centro de Milán? Joan Tejedor, buenas tardes. Hola, Pacojo. Pues con los culés desplazándose hacia la plaza 24 de mayo, que es donde se concentran los más de 4.000 azulgranas que van a estar hoy en San Siro. Es récord de desplazamiento de la afición del Barça. Y es que, mira, por ejemplo, me he encontrado uno. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Joder. Que me decía, he venido en coche porque se me ha acabado el presupuesto para viajes esta temporada. No te lo esperabas, ¿eh? Sí, que va. Y como pasemos a la final, creo que voy a comprar un patinete y voy a subirme con mis hijos y me voy a ir a Múnich. Lo tengo clarísimo. ¿Por qué crees que vais a pasar? ¿Qué va a hacer el Barça hoy? No, yo creo que hoy vamos a sufrir, pero vamos a meter 0-2 y en los últimos 10 minutos nos van a meter 1 y esos van a ser los 10 minutos que suframos. Joder. A ver, el hijo, dame un resultado. 0-5. Toma. ¿Patinete a Múnich o cómo vamos en bicicleta mejor? Ya lo ves, Paco, dispuestos como a sea. todos y el Barça llega a la final. Y tanto que sí, dispuestos a todos, el ambiente, el optimismo y en patinete o como sea, primero a Milán y luego a Múnich. Puede ser la semana fantástica del Barça o no, pero es una semana con un partido que le puede meter en la final de la Champions y otro que puede sentenciar la Liga contra el Madrid. ¿Cuál es para el culé el partido de la semana? ¿Qué piensas, Marcos López? Muy buenas. El partido de esta noche, Paco, sin duda alguna, muy buenas tardes. Sin duda, porque 6 años sin estar en una semifinal de Champions es una eternidad, y una década sin pisar una final se ha llevado por delante a generaciones de culés que han visto como su Barça se autodestruía, con y sin Messi. Por eso en San Siro, esta noche, una pandilla de niños, encabezada por el irreverente Lamine Yamal, se han adelantado sin duda a su tiempo. No debían estar aquí, tan cerca de la gloria. ¿Quién lo imaginaba hace 8 meses? Nadie, ni tan siquiera el propio Flick. Y llegado a este lugar, jugarán el partido como si estuvieran en el Parque de Rocafonda, el barrio de Mataró, donde se creó un genio. En tiempos de crisis y miserias económicas, no hay mayor tesoro que la Masía. Lamine, Pau Cubarsí, Gavi, Fermín. El Madrid ya llegará el domingo. La Liga todavía puede esperar. Son 4 puntos de ventaja. En Europa el tiempo no existe y 10 años son una auténtica barbaridad. ¿Sabes la edad que tenía Lamine cuando Messi, Suárez y Neymar dieron la última Copa de Europa al club? No. 7 años. 7 años tenía el niño que hoy acapara todos los focos en Milán. No me extraña. Gracias, Marcos. Precedentes, árbitro. Otros detalles del partido. Oscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. Se han enfrentado 8 veces en la Champions en el Giuseppe Meazza, con 2 victorias para el Inter, 4 empates y solamente 2 victorias para el Barça, la última en octubre del año 22. En el 2006, el Barça ya ganó en ese escenario, pero contra el Milán fue 0-1 y se metió en la final contra el Arsenal tras empatar en la vuelta en el Camp Nou. Lo negativo, el Barça no gana fuera en semifinales de Champions desde el 2011, fue en la ida contra el Madrid. Eso sí, ha ganado 7 de las 15 eliminatorias que ha empezado empatando en casa. El árbitro es Simón Marciniak, el que pitó el Real Madrid Atlético, el del doble toque de Julián Álvarez, pero en el VAR estará Van Boekel y no Kiachowski. Es la 6ª vez que pita al Barça. La última fue un Barça 3, Inter 3, en la 22-23, y el balance barcelonista es de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas, y con el Inter 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas. Además, el Barça se va a llevar 18,5 millones de euros si se mete en la final, y ahora mismo tiene ya asegurados 117 millones de ganancias. Un partido tremendo que ojalá ponga al Barça, el representante español que nos queda en la final de la Champions. Eso sí, alrededor del partido han aparecido unas declaraciones de Rafinha en Brasil con Xavi como protagonista. Sí, el anterior entrenador. Y no dejan bien a Xavi. Eu não sentia que ele e a comissão tinham confiança em mim. Quando não tinha outro, eu estava lá, jogava os 90 minutos. Agora, quando tinha outro que podia entrar no meu lugar, era tipo sem pensar. Que foi o vídeo icônico que tem, eu explodindo no banco, dando soco no banco, que foi o jogo do Manchester, que era um jogo que eu tava bem, eu tinha dado assistência, eu tinha feito gol, a gente tava empatando 2-2, se eu não me engano. Tinha acabado de criar uma oportunidade clara de gol. Então, tipo, era um jogo que eu tava muito confortável, eu tava muito bem. E a primeira substituição foi eu. Tanto que eu olho e não acredito. Então é o vídeo que sai, tipo, eu olhando assim,
Pues eso, dice Rafinha, que Xavi tiraba de él cuando no había otro remedio. Ahora mismo el culé sabe que es uno de los jugadores, Rafinha, en quien confiar. Las declaraciones que aparecen en la previa, como digo, de un partido enorme, un Inter-Barça, unas semifinales vueltas de la Champions, un empate a 3 en la ida, un encuentro inmenso que contamos desde las 8:15 con Dani Garrido en el carrusel deportivo de la cadena SER. Vuelta de semifinales de la Champions que nos han ocupado toda la portada amplia de este SER Deportivos. Obviamente volveremos con cualquier novedad que haya. Milán está comiendo la puerta con la directiva del Inter, los aficionados del Barça en la calle, pero vamos con el resto de Europa en este SER Deportivos, que mañana se completan las semis de la Champions. Se enfrentan en París el PSG con el Arsenal y ya han sido horas de novedades y ruedas de prensa. París, Andrés Onrubia, muy buenas. ¿Qué tal, Paco? Buenas tardes. Aquí desde la ciudad deportiva del Paris Saint-Germain en Poissy, donde mañana en el Parque de los Príncipes el conjunto parisino va a buscar certificar el pase a la segunda final de Champions de su historia. Buenas noticias para Luis Enrique, porque recupera a Ousmane Dembélé, lesionado en el partido de ida. El francés se ha recuperado con total normalidad de esas molestias musculares en los isquiotibiales de la pierna derecha y mañana apunta a titular. El Paris Saint-Germain ganó el partido de ida 0-1. Luis Enrique, que ha comparecido hace unos minutos en rueda de prensa, no se fía del Arsenal, ha dicho que va a ser un partido completamente distinto al del disputado en el Emirates, y además a una pregunta de un periodista sobre si prefiere al Barça o al Inter a la final, no ha ocultado su amor hacia el conjunto blaugrana, asegurando que tiene un pasado del que se siente orgulloso y del que además su amor hacia el Barcelona no lo va a ocultar jamás. Mañana a las 9, París Saint-Germain Arsenal en el Parque de los Príncipes. Y el aire, de momento en París. Gracias, Onrubia. Hoy y mañana Champions y el jueves Liga Europa y Conference. En la primera, el Athletic de Bilbao se conjura para una remontada complicadísima en Manchester. ¿Con qué novedades, Iván Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, Joe. Pues hasta ahora 39 goles del Athletic esta temporada son seria duda, y eso es lo que necesita el jueves el Athletic. Goles son los que han marcado entre Nico Williams, Iñaki Williams y Ollán Sancet esta temporada. Los tres son duda. Nico por una pubalgia que le ha hecho hoy trabajar al margen, Sancet por problemas musculares que le tienen fuera de combate durante 2 semanas, e Iñaki Williams por lo mismo, aunque en su caso de momento sin parte médico. Mañana por la mañana sale el vuelo destino a Manchester. Mañana sabremos si estos 3 jugadores pasan el corte de la convocatoria que ofrecerá Ernesto Valverde. Que ojalá que sí. Y de la Liga Europa con el Atlético, a la Conference con el Betis, que también prepara su viaje a Florencia, con el moderado optimismo que da el 2-1 de la ida en Sevilla. Fran Ronquillo, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buena. Pues en esta ciudad efímera que es el Real de la Feria, no hay más que darse un paseo por su albero para comprobar el ambiente entre los béticos de optimismo, de ilusión y las ganas que hay de alcanzar por primera vez en la historia una final europea en esta primavera de ensueño. Mañana parte el Betis a Florencia con permiso de la Fiorentina y sabiendo guardar el tesoro de la ida 2-1. El Betis quiere estar en Breslavia, en Polonia, en esa final. Pellegrini hablará por la tarde. Antes de la salida en el aeropuerto lo hará Ángel Aro, el presidente, y la ilusión es lo que mejor define el sentimiento de un Betis que está de dulce y que vive uno de los mejores momentos de su historia. Gracias, Ronqui. Betis y Athletic Club que tomarán el relevo al Barça en el final de semana en el fútbol europeo. Pero ahora viene al SER Deportivos el fútbol no europeo. Por ejemplo, el acto del presidente de la Federación en Madrid, Rafael Luzán, habla de Negreira, inteligencia artificial y arbitraje y provoca el terror de los más clásicos. Antón Meana, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. En los típicos desayunos de Europa Press ha estado Luzán arropando a los árbitros, pero anunciando cambios para el año que viene. Sin ir más lejos, se acabaron las ruedas de prensa de los colegiados antes de la final de Copa. Es decir, que la de Sevilla hace 10 días no le gustó al Madrid y a Luzán tampoco. Llega la inteligencia artificial al arbitraje, veremos cómo lo explican en los próximos días. Palo de Luzán al alcalde de Vigo por el tema de las sedes del Mundial, y mensaje, el siguiente, muy claro, sobre el caso Negreira. El presidente del Real Madrid me decía que tenía que hacer algo con el caso Negreira. Y yo le digo, el caso Negreira está en la justicia y por lo tanto no es una cuestión, primero, que yo hubiera conocido ni de lejos, ¿no? Y tal, ¿no? Es un tema que la justicia dirimirá, es un tema realmente bochornoso, pero que no ha tenido, bajo mi entender y bajo mi opinión, ningún tipo de incidencia en el tema de la actuación arbitral. Pues vamos con el Real Madrid. La semana del Clásico avanza con el primer entrenamiento de cara al partido del domingo. Javier Herrad, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, sí. Con un ojo puesto, bueno, con los dos. El Madrid, evidentemente, lo que pase esta noche en Milán entre el Inter y el Barça son vasos comunicantes, no solamente por el tema de títulos, sino también por el desgaste físico que el Barça hoy va a tener para meterse en la gran final de la Champions, y el partido es el próximo domingo. El Madrid va a entrenarse a las 4 con Güler, que es la estrella del momento, que merece jugar y que va a jugar ese partido de
inicio. Para mí la duda es saber si va a jugar Ceballos o Modric en el centro del campo. El resto los mismos que ganaron de forma agónica como toda la temporada. En esta ocasión fue al Celta de Vigo en el Bernabéu. Y de la actualidad de un jugador grande, protagonista en el Atlético de Madrid. Primera entrevista amplia con Julián Álvarez en el diario AS. Miguel Martín Talavera, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha repasado con los compañeros lo que ha sido su fichaje por el Atlético de Madrid, cómo le llamaron, cómo se gestó todo y sus primeras sensaciones en sus primeros meses como rojiblanco. Gran protagonista hoy con los compañeros del diario AS, Julián Álvarez. En el momento yo no siento que sean 2 toques, y si fueran es muy difícil de percibirlo porque bueno, con los botines y al ser así el golpe no es algo que siento, y bueno, en las cámaras después en los videos se ve que es algo muy fino, muy delicado, que incluso hasta ahora muchos podemos tener dudas de que si fue o no fueron 2 toques. Pues el penalti de Marras. Y de un goleador a otro, de Julián Álvarez y sus goles, a Estuani con el Girona. Un tanto suyo anoche le ha dado la tranquilidad grande a Mitchell. Nilsolá, buenas tardes. Buenas tardes, Paco Jo. Pues sí, una tranquilidad muy, muy grande, porque el Girona se marcha 6 puntos del descenso, más el gol average, es decir, a 3 partidos cuando solo quedan 4. Ha roto la racha de 11 jornadas consecutivas sin ganar, la peor del Girona en la historia en Primera División, por cierto, con un Cristian Estuani que ya ha marcado 140 goles con la camiseta del Girona y que a los 38 años ha marcado 5 de los últimos 7 en Liga. Todo lo que sea una estatua afuera de Montilivi será poco para lo que le ha dado el delantero uruguayo a este equipo. Enfrente del Girona estuvo el Mallorca. ¿Qué hay de Dani Rodríguez y unas presuntas amenazas de muerte? Alberto Hernando, cuéntanos. ¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí, después de esa derrota, noveno el Mallorca en la clasificación, pero un grupo de jugadores se acercaban a hablar con aficionados del propio Mallorca que estaban en la grada de Montilivi. No fue fructífera esa comunicación y esto denunció Dani Rodríguez en la zona mixta. 4 sinvergüenzas que nos han amenazado de muerte, que nos han dicho que nos iban a matar, amenazándonos, pues no representan al mallorquinismo, ¿no? Al final creo que el mallorquinismo es mucho más grande que esos 4 sinvergüenzas. Esos hechos bochornosos, el club puso en conocimiento a la policía lo sucedido, se está investigando y cuando se esclarezcan autores y posibles hechos, el club tomará las medidas oportunas. Menudos burros. Y cerramos con noticia de mercado que se abre paso. Aquí está el Avanza la cadena SER y conecta Valencia, Arsenal y Mosquera. Carlos Martínez, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. Sí, el Valencia y el representante de Mosquera negociaron durante semanas, entre octubre y noviembre del año pasado, una renovación de contrato. No hubo acuerdo, ya no han vuelto a hablar, así que, dando por hecho que no renovaba, el agente de Mosquera ha ido recibiendo propuestas de futuro. Él ha querido esperar a la permanencia del Valencia para trasladarlas y ahora, una vez que se ha conseguido, una de las que va a trasladar en los próximos días es del Arsenal. Ahora el Arsenal tendrá que hacer una oferta. Hay que tener en cuenta que a Mosquera le va a quedar un año único de contrato y a partir de ahí se planteará una negociación entre el Valencia y el equipo inglés. Importante noticia. Al Polideportivo. Baloncesto, partido decisivo de la Euroliga en Mónaco. Allí juega el conjunto local ante el Barça a las 7 de la tarde. El que gane a la Final Four de la Euroliga. Ana Palet, buenas tardes. ¿Quién le iba a decir a este Barça, muy buenas Paco Jo, que con 5 bajas y solo 9 jugadores del primer equipo disponibles iba a llegar hasta el 5.º partido de Euroliga, igualando un 2-0 en contra? Y es que el Barça de baloncesto se ha ganado la licencia de soñar, y por qué no llegar a esa Final Four donde Olympiacos espera al rival. Para ello solo le vale la victoria ante Mónaco en su cancha. A las 7 arranca este 5.º y definitivo partido de playoff. También 5.º y definitivo partido Panathinaikos Efes de Estambul en la NBA. Doble bombazo en el comienzo de las series de semis de la Liga Americana. Sara Núñez, buenas tardes. Después de 4 partidos perdidos en la temporada regular, muy buenas Paco Jo, los Knicks han ganado a los Celtics en la prórroga 105-108. Los neoyorquinos remontaron 20 puntos y aprovecharon los 45 tiros de 3 que fallaron los de Boston, récord negativo en la historia de los playoffs de la NBA. Se ponen 0-1, mismo 0-1 que en los Thunder, 119, Nuggets 121, con remontada gracias a un triple de Gordon a 3 segundos del final. Victoria frente al mejor equipo de la temporada regular, apenas 2 días después de haber eliminado en playoffs a los Clippers. Además, al global del deporte le ponemos un nombre y una institución, el COI Alejandro Blanco. Marcos Gómez Díaz, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, Paco Jo. Alejandro Blanco es el único candidato a la presidencia del Comité Olímpico Español. El dirigente gallego opta a su 6º mandato y en la asamblea que se celebrará el 28 de mayo. Y finalizado ayer el plazo, Blanco ha reunido el apoyo de las 35 federaciones olímpicas. Y ahora sí, cerramos con ciclismo, con la disputa de la tercera etapa de la Vuelta Femenina y el Giro de Italia de fondo. Borja Cuadrado, buenas. Buenas tardes. En marcha la tercera etapa de la Vuelta Femenina, 132 kilómetros entre Barbastro y Huesca, con la italiana Letizia Paternoster como líder desde ayer. Y en el Giro, que arranca el viernes en Albania, van conociéndose las alineaciones. El Soudal Quick Step encabezado por Mikel Landa, el Lidl Trek donde va a estar el madrileño Carlos Verona, y doble representación española en Cofidis, Sergio Samitier y Jonathan Lastra. Gracias, Borja. Y cumplido con el repaso a lo global, nos toca el de lo cercano con más compañeros hasta las 4 en este Ser Deportivos.
Está mal que yo lo diga, pero hasta las 4 voy fuertecito hoy. El Rayo Vallecano no ha sufrido robo alguno, pero llevo toda la mañana pensando en qué sería del equipo si se clasifica para Europa. Me imagino esa visita de UEFA a las instalaciones, preguntando, por ejemplo, si tienen campo para el rival si quiere entrenar, y enseñando presa a la ciudad deportiva de Los Agujeros. Y cuando los de UEFA lo hayan flipado, que vean el estado del campo de Vallecas. Es que de verdad, luego me dice alguno en la radio que me paso con presa. Os juro que cojo el apellido del presidente, lo meto en mi cerebro, hago una presa para contener la riada de críticas que me pueden llegar a salir. Y algún día saldrán, pero creo que no es el momento ahora, a mitad de temporada del Rayo Vallecano. Pero están pasando unas cosas. En fin, que vamos a oír a Julián Álvarez con calma en la entrevista con los compañeros del diario AS. Vamos a preguntar a Javier Herráez cómo avanza la semana del Clásico para el Real Madrid. Tenemos al Leganés preparando su partido vital de este fin de semana ante el Español, al Getafe el del sábado ante el Valencia, y es día Iturralde y día Bruno Alemán, al que además le vamos a mezclar con un protagonista grande de la jornada, un jugador que ha estado en el Inter de Milán y en el Fútbol Club Barcelona, que son los equipos del día. Os he hecho un spoiler completo, pero aviso que el programa no está completo sin vosotros y que lo siguiente que vamos a hacer en el programa es preguntar por Xabi Alonso. Tras el empate a 3 de Montjuic, llega el desenlace. Viene Lamine, hay que encomendarse a la joya de la Masía. Es Dalot, le va a pegar. ¡Gol, gol, 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 gol! El Barça a un paso de su 9ª final de Champions. ¡Cuánto más difícil parece! ¡Cuánto más imposible! Se antoja la visión. Más Lamine Yamal aparece. Más brilla la joya de la Masía. Este martes, desde las 8:15 de la tarde, semifinales de Champions. Encuentro de vuelta. Desde San Siro, Inter, Fútbol Club Barcelona. Y además, el Barça de baloncesto se juega en Mónaco el pase a la Final Four de Abu Dhabi. Te lo cuenta todo el programa líder de la radio deportiva, con Dani Garrido. Síguenos también desde nuestro canal de YouTube y mira la radio. Y a las 11:30 de la noche, información y diversión en El Larguero, el programa más escuchado de la noche deportiva, con Manu Carreño. Bienvenidos al Larguero de la cadena SER, bienvenidos a este Larguero de Champions. Cadena SER, número 1 en deporte. Ya os decía que vamos a volver a Italia en este día grande del Fútbol Club Barcelona, en la previa de ese partido ante el Inter. Pero en lo cercano, en lo de Madrid, el gran protagonista es Xabi Alonso. Así que Alemania, compañero de OneFootball, Carlos Muñoz del Real, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas. Se da por hecha, supongo, la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid en Alemania. Vamos, que no habrá una duda, ¿no? Bueno, la verdad es que no hay muchas dudas en este sentido porque, bueno, pese a que le están preguntando cada 2x3 pues, sobre su futuro, él no comenta nada, así que, bueno, pues como suele decir, ¿no? Que a buen entendedor pocas palabras bastan, pero, bueno, parece que sí que todo está indicado a que Xavi va a salir del Bayern esta temporada. Ha puesto a Ancelotti una fecha a hablar de su futuro, que es el 25 de mayo. En cada rueda de prensa, Xabi Alonso se encuentra con una pregunta de su futuro. ¿Ha dicho cuándo va a hablar de su futuro, Carlos? Bueno, él mismo no lo ha dicho, pero sí que comentó, bueno, pues el jefe el CEO del Leverkusen, que tienen que tener una respuesta pues en las próximas semanas, porque obviamente el Bayern tiene que planificar la temporada de cara pues a ver con qué entrenador va a contar o no. Así que, o bien seguramente que va a ser el propio Xavi quien va a anunciar pues, su futuro, pero vamos a ver si quizás cuando acabe la Bundesliga pues él es capaz ya de, bueno, pues de decir qué es lo que va a pasar, porque ya obviamente no tiene ninguna opción de ganarla. Pero estamos a la espera, ¿no?, de que en estas semanas, como bien comentó el CEO del Bayern, pues pueda ser él el que finalmente pues diga qué es lo que va a hacer. Carlos, en España se comenta que Wirtz y Jonathan Tah podrían ser peticiones de Xabi Alonso. Por allí, por Alemania, ¿qué se cuenta? Bueno, se cuenta, evidentemente están en las quinielas. Es verdad que, bueno, sobre todo la figura del central, de Jonathan Tah, que termina contrato esta temporada, pues se está vinculando con muchos equipos. Se habla también del Barcelona. En el caso de Florian Wirtz, se comenta también que el Bayern lo quiere también, lo quiere atar, juntarle con Musiala, que sería algo pues prácticamente increíble. Pero, obviamente, claro, si Xabi Alonso se va al Real Madrid y pide o ve que Wirtz y Tah le pueden cuadrar en su esquema, yo creo que son dos jugadores que han crecido exponencialmente con él y yo creo que lo tomarían muy en serio el hecho de que van a ser útiles en su nuevo proyecto. Yo creo que no está muy desencaminado pensar que tanto uno como otro, o los dos, puedan venir al Bernabéu la temporada que viene. Carlos, ¿cómo ha jugado el Leverkusen? ¿Esquema 4-4-2? ¿Esquema 4-4-3? ¿Esquema adaptable? Porque esto de los esquemas en el Real Madrid esta temporada se han debatido mucho.
Bueno, la verdad es que Xabi Alonso juega con un sistema que digamos que le gusta pues tener tanto el control como también le gusta que todo el equipo se vea involucrado en tareas defensivas. Suele jugar más por un sistema con 3 centrales y 2 carrileros muy abiertos, como son pues Frimpong y Grimaldo. Y luego, bueno, pues es verdad que tiene poblado mucho el centro del campo con hasta 3-4 jugadores y arriba pues con los carrileros más dos delanteros o un delantero y un media punta, pues es verdad que quiere nutrir sobre todo de juego vertical y también con centros a sus artilleros. A la hora de defender es verdad que es un sistema con 5 defensores, pero para atacar es un sistema con 3 centrales, línea de centro del campo más o menos tirada casi a la medular y sobre todo pues tratando de presionar mucho en campo contrario y de que el rival que sea pues que llegue a la contra, pero obviamente que le cueste más llegar. Oye, ¿ya has sido entrenador de cantera en el Leverkusen? ¿Has subido jugadores de abajo? Porque la cantera del Madrid también está pendiente de lo que vas a contar tú. Bueno, realmente es verdad que quizás no ha subido tantos como le gustaría, pero sí que es verdad que está muy pendiente de la cantera. De hecho, hace no mucho felicitó al técnico de la Sub-19, a Sergi Runge, por su gran trabajo que ha hecho esta temporada. Él además es consciente de que en el Bayern necesitan exponencialmente a este tipo de jugadores para poder crearles y para poder darles una oportunidad. Ya te digo que quizás no la ha utilizado tanto como le hubiera gustado, pero que está pendiente, está muy pendiente, y es un entrenador que sabe que evidentemente el futuro del equipo pasa por ahí, en este caso del Bayern. En el Madrid ya sabemos que es otra cosa, pero en el Bayern sí que ha estado pendiente, aunque no ha estado quizás, o no le ha dado tantas opciones como quizá le hubiera gustado. De recambio en el banquillo he leído Xavi, he leído hoy Arbeloa. ¿Qué se dice en Alemania? Pues hay muchos más, la verdad, te diré. Tengo para menos un par de nombres. Te puedo decir, por ejemplo, el caso de Erik ten Hag, que está ahora mismo también sin banquillo, y también se habla de Martín de Michelis, el argentino, que bueno, es del Bayern, y bueno, también se comentaba pues el caso de Manuel Alguacil. Veremos a ver. Yo creo que por ahí podrán andar un poco los tiros, ¿no? Por los entrenadores que están ahora mismo en paro. No me descarto la opción de ten Hag, tampoco me descuadra la opción de Xavi, pero obviamente hay muchas incertidumbres en este caso, porque no sabemos qué es lo que va a hacer Xabi Alonso todavía, aunque parece, como te digo, que se va a ir del Leverkusen, pero vamos a ver quién es el siguiente recambio. Hay un entrenador que tiene cartel en Alemania más que en España, que se llama Raúl González Blanco, que yo no descartaría que vaya a dar un verano entretenido en el fútbol alemán. No lo vinculo al Leverkusen tal que así, pero tampoco me extrañaría que acabara estando en esas quinielas. Carlos, seguimos hablando porque nos va a tocar hablar mucho. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo, cuando queráis. Javier Hernández, ¿algo más del Real Madrid? Qué bien lo ha contado Carlos. Pues sí, la verdad es que, mira, coincido contigo. Creo que fueron los compañeros de Radio Marca los que dijeron ya en octubre o en septiembre, acaba de comenzar la temporada, que Raúl no iba a seguir. De hecho, Arbeloa ha preparado lo que va a ser el cambio de campos de entrenamiento en Valdebebas, que están de obras, y van a dejar 3 campos que había, digamos, pequeños para hacer un campo grande para que ha diseñado Arbeloa. Vamos, no sé luego si finalmente se quedará o no, eso dependerá de las ofertas, pero que es Arbeloa el que ha diseñado el Castilla de la próxima temporada. Y en cuanto a Xabi Alonso, pues yo creo que le conocemos muy bien. Yo creo que es una persona que como entrenador no le conocemos, lo ha hecho muy bien en Alemania, también lo hizo bien en San Sebastián, pero que la persona la conocemos porque hemos estado con él en el Madrid, en la selección española, y sabemos que es minucioso, trabajador y que no deja nada a la improvisación. Pero mientras tiraremos de Ancelotti, a las 4 comienza el entrenamiento en Valdebebas y yo apunto a que Güler va a jugar ese partido porque se lo ha ganado a pulso y se lo ha ganado en el terreno del juego. Gracias, Javi. Un abrazo. Un abrazo. Se habla, y además con razón, de que Ancelotti es un hombre de club, que es tremendo, pues es que es así, pero algún día habrá que hablar de Raúl, de que sabe desde noviembre, que es que lo acaba de contar Raez, refiriéndose a los compañeros de Radio Marca, que lleva preparando Arbeloa desde noviembre el Castilla de la temporada que viene. Arbeloa detrás de Raúl, preparando el Castilla de la siguiente temporada. Y Raúl entrenando toda la temporada al Castilla, sabiendo que ya está preparado el recambio. Eso sí es ser un hombre de club. Eso en el Madrid. En el Atlético de Madrid, el protagonista, claro, Julián Álvarez, que ha hablado en una larga entrevista con los compañeros del diario AS, les ha contado cosas tan chulas como estas. Es como una familia, un poco lo sentí más parecido a lo que es Argentina en cuanto comparando con la Premier. Quizá un poco también por el idioma o por lo que decía que hay muchos compañeros argentinos, el técnico también argentino, ya me habían avisado los compañeros, Griezmann, que era uno de los que me hablaba antes de que llegara
al club, me decía te vas a enamorar de la gente, de la afición. Y lo primero fue, yo creo, Juliano, ahí el compartir en los Juegos Olímpicos, un poco él el que medio en serio, medio en chiste me decía, también en las redes había salido, nada de chiste como venía en el Atlético, el Cholo, pero bueno, por ahí muchas veces es más lo que se dice que lo que hay. Y en el momento dije me rebalé, pero bueno, fue gol como lo festejé y nada más. Yo tampoco sabía que había hecho, si eran 2 toques o no. Si lo van a ver la imagen al VAR, lo van a determinar por lo que se ve en la imagen. Al final yo no sabía que era tan fino que no se sabía si sí o si no. Y bueno, todos tenemos la misma duda. Es un torneo muy importante, una competición nueva, pero que nos genera mucha ilusión, mucho entusiasmo. Estuvimos ahí peleando hasta el último minuto, hasta el último momento. Fueron como dije recién, por mínimo detalle que se nos escapa, que lo podríamos haber ganado. Y Pedri es un jugador que ya lo conocía, ¿no? Pero me sorprendió mucho al verlo jugar contra él. Lamine Yamal también, obviamente, con la edad que tiene, está haciendo cosas increíbles, así que bueno, creo que ellos dos. Un repaso de arriba abajo de toda la actualidad del Atlético de Madrid, del fútbol español. Tala de la mejor noticia del Atlético de Madrid de la temporada. Sí, está claro. Yo creo que sabían lo que iban a buscar cuando fueron al City a convencerle. Bueno, fueron, y como por lo que nos ha dicho en la entrevista a los compañeros de ELAS, el bombardeo en redes sociales de todos para que viniera, pero luego yo creo que ha superado todas las expectativas. Ha batido su registro de goleador en una sola temporada y sobre todo su humildad, su trabajo. Es un chico que se aleja del estatus de estrella, trabaja como uno más y es un jugador muy querido en el vestuario. Yo creo que es una gran noticia. Hoy ha sido, por cierto, protagonista. Sabes que vio la 5ª tarjeta amarilla en Vitoria, que no va a jugar el fin de semana ante la Real Sociedad, y por eso y con toda la carga de partidos que tiene le han dado un par de días libres en el Atlético de Madrid y hoy no ha estado en el entrenamiento. Barrios lo ha hecho al margen. También Riquelme, que tiene una contractura y que sigue recuperándose con los fisios del equipo rojiblanco, y como te digo, preparando ese partido del fin de semana, partido especial porque es en casa, porque es el día del niño, típico ya en el equipo rojiblanco, aunque eso sí, la Liga se lo puso a las 9 de la noche para impedir que fueran cuanto más niños mejor por las horas y por los horarios, pero bueno, va a ser un día muy especial, un fin de semana muy especial, y yo entiendo que tendrán que subir las prestaciones de otro mal partido como fue el de Vitoria. Y hoy solo había que estar cerca del entrenamiento del Cholo Simeone para ver cómo el argentino estaba metido, estaba corrigiendo, estaba por momentos enfadado, por momentos metiéndole picante, porque sabe que su equipo tiene que subir las prestaciones, y ya lo comentaba ayer contigo, no se puede dejar ir, como da la sensación de que se deja lejos del Metropolitano. Bueno, pues esperemos que no pase, pero es verdad que esto de partido del niño, el día del niño a las 9 de la noche, pues nada, que lo pongan a las 12. El día del niño a las 12 de la noche y ya está. Y que vayan los niños noctámbulos, que para la próxima. En fin, hay cosas que en la Liga parece que las hace la Premier. Gracias, Tala, un abrazo. Un abrazo, yo, hasta luego. Y en la mañana el otro protagonista en la actualidad de Madrid ha sido el presidente de la Federación, Rafael Luzán, que en los desayunos de Europa Press le ha pegado un buen meneo a la actualidad de nuestro fútbol, Meana. Antón. Sí, y eso que ha sido muy Luzán, ha dado un recital de 1h15 en el que tampoco se ha mojado mucho. O sea, te levantas después de 1h15 de charla con Gaspar Díez de Europa Press, que es el que hace estos desayunos y que sueña un clásico del deporte español, y tampoco le ha dejado grandísimos titulares, pero sí que deja esos mensajes potentes que Luzán quiere sembrar. Por un lado, sus miradas cómplices con Dani Olmo cuando se cruzan en la federación o en la selección, conscientes de que hay un caso abierto, que ellos creen desde la federación que actuaron bien, pero que en ningún caso van a ir en contra de Dani Olmo. Ha puesto en valor el trabajo de Luis de la Fuente. Veremos si renueva o no a Tomé, que tiene pendiente mejorar su contrato, la seleccionadora de la selección femenina. Y hablábamos en el primer tramo del programa del tema arbitral, un tema que le importa mucho. Tiene reunión el jueves con el equipo de trabajo de clubes de la Liga, CTA, para intentar implementar mejoras de cara al próximo curso. Tienen que ser ya, dice Luzán, que incluso ha hablado de inteligencia artificial para posiblemente designaciones, ascensos, descensos, pero que va a estar presente en el estamento arbitral a partir de la próxima temporada. Cada vez que le preguntan por Medina Cantalejo, parece más difícil que le mantengan su cargo al frente del CTA. Ha dejado muy claro
que para él proteger a los árbitros es fundamental y ha puesto la fotografía de un árbitro agredido este fin de semana, diciendo que en el fútbol base vemos permanentemente agresiones a árbitros y que eso no puede ser. Y luego ha anunciado que empieza a ponerle nuevos nombres a las personas que van a liderar la candidatura de España para tener el mayor número de sedes en ese mundial que ya tenemos del 2030. Y Eduard Dervisag, que lleva años trabajando en la Federación Española de Fútbol y que tiene muchísimos contactos en UEFA y en FIFA, que ya acompañó al presidente de la Federación al pasado congreso de la UEFA en Belgrado, va a ser el responsable de la Federación para esa Copa del Mundo 2030. No conozco a nadie que se lo pase también en una rueda de prensa o un desayuno de ese tipo como Antón Meana, ya os lo digo. O sea, es que estaba todo el mundo, Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Javier Tebas, el presidente de la Vuelta, había mucha gente y luego nos hemos ido y luego nos hemos ido a otro, te lo resumo muy rápido porque estas cosas son importantes. Ha convocado la AFE hoy a un encuentro para salvaguardar el deporte, por ejemplo, del acoso sexual. Estaba la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, y un montón de compañeras de los medios de comunicación, deportistas, mujeres, que nos explican que no podemos ceder ni un segundo en temas tan graves como el acoso sexual en el deporte. Así que después del acto de Louzán hemos estado con Aganzo en estos encuentros AFE para que el deporte sea un poco más igualitario y un poco más justo. Ni un milímetro podemos ceder en eso. Si hay un acto en el CSD o en el COE a lo largo de la tarde, te aviso para que te pases, que ya haces por favor, 3 que no se te olvide. Un abrazo, Antón. Gracias. Por cierto, se habla mucho de la inteligencia artificial y se la pone muy bien y tal. Recuerdo que detrás de la inteligencia artificial, de momento, está la inteligencia humana. Quiero decir que a la hora de designar, bueno, siempre cabrá la duda de quién está detrás de la inteligencia artificial, que es alguien que no tiene nombres y apellidos, que es una manera de no tener responsabilidad. Y cierro de ambiente de cita grande del día, aunque nos quede más lejos, vamos a la Plaza del Duomo, donde están los aficionados del Barça ante la primera de las 2 citas grandes de la semana. El domingo desemboca todo, como decíamos, en un clásico, pero hoy la primera fiesta quieren que ocurra en Milán. Retorno con Joan Tejedor, que se ve por allí en la previa de ese Inter-Barça Teje. ¿Qué tal, Paco? Aquí estoy con algunos de los primeros aficionados que han llegado a la zona donde se concentran los del Barça, la plaza 24 de mayo. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. ¿De dónde vienes? Desde Cuenca. Desde Cuenca. ¿Qué va a hacer hoy el Barça? Ganar. ¿Bien o sufriendo? Sufriendo como unos cabrones. ¿Cómo lo ves esta noche? La verdad que muy optimista. Hoy va a ganar 3-1 el Barça. Sí. Que agarrados a Lamine, ¿no? Todos, imagino. Balones al 19, todos los balones al 19. ¿Vienes con idea de sufrir mucho? O... Vamos a sufrir porque no tenemos a Koundé y a Balde y puede ser un coladero, pero vamos a ganar igualmente. ¿Pero tenéis los billetes para Múnich ya o esperáis a mañana para sacarlos? En coche. Mejor la carretera que el avión. Lo que haga falta, ¿no? La gente está muy callada. Vamos a cantar algo. Venga. Vamos a cantar algo. Ese Teje. Ese es el ambiente que hay ahora mismo en las calles de Milán, en la previa del Inter Fútbol Club Barcelona. Gracias, Joan Tejedor, en la cita del día. Y de ello y con protagonista vamos a hablar en nuestro tiempo de fútbol internacional, que viene aquí en los martes. Tiempo de fútbol internacional en la sintonía de este Ser Deportivos. Tengo una noticia de última hora en el fútbol internacional, que nos lleva hasta Portugal, en donde nos va a contar nuestro corresponsal Bryce Suárez la que tiene liada el maxi representante Jorge Méndez con la hacienda de aquel país. Cuéntanos, Bryce, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, la Fiscalía acaba de acusar de fraude fiscal al representante y agente de jugadores de fútbol Jorge Méndez y también a su mujer, que les imputan haber ingresado hasta 100 millones de euros sin declararlos como dividendos. En 2023 y 2021 la policía ya había registrado las oficinas de la agencia de Méndez, Gestifute, y no investigaba tanto la compra y venta de jugadores como una donación que se hizo en 2012 por parte de Méndez a su mujer, Sandra Méndez, y Leo, de casi la mitad del capital de una empresa que posteriormente sería adquirida por otra sociedad conectada al propio Méndez. Es decir, se considera que es una donación ficticia con la que el matrimonio se habría ahorrado, según la acusación, estos 18 millones de euros en IRPF que ahora se les reclaman. La defensa ha emitido un comunicado esta mañana que confirma la acusación y con un argumento curioso. Dice que no ha existido ningún fraude fiscal, que la acusación es incorrecta, infundada e injusta, y argumentan el historial de contribuyente de Méndez y todo lo que ha aportado al país, literalmente. Todo esto
se reveló a raíz de una investigación periodística de medios portugueses que llevan años en marcha y que después trascendió a toda Europa, conocida como Football Leaks. Tiene un lío gordo Jorge Méndez con la hacienda de su país y se le pide muchísimo dinero. Y es un multirepresentante del fútbol mundial, así que estoy seguro de que a estas horas son muchos los futbolistas que están inquietos. Gracias, Bryce. Director de Play Fútbol, Bruno Alemán, muy buenas tardes. Hola, Joe, ¿qué tal? Muy buenas. A ti no te voy a preguntar por Jorge Méndez. Voy por el tema del día. ¿Cómo imaginas el partido de esta noche, la ida de las semifinales de la Champions? La vuelta, perdón, Bruno. Pues con el Inter siendo un poquito más valiente que en la primera parte, especialmente, creo que van a arriesgar un poquito más en salida de balón, algo que es usual en el equipo de Simone Inzaghi, y lo hicieron un poquito más en la segunda parte, así que me lo imagino más como en la segunda parte, con intercambio de golpes, tramos de dominio del Inter, sobre todo al contragolpe, y tramos también del Barça de apretar y de embotellar un poco al equipo italiano. Así te lo imaginas, pero ¿qué partido convendría al Barça, Bruno? Además del partido que le dé la victoria, claro. Sí, evidentemente mucho más parecido a la primera parte, en la que especialmente tras el 0-2 fue capaz de embotellar al Inter. Con esa presión consiguieron que el Inter no pudiera salir desde atrás como lo hace habitualmente, así que un contexto así en el que el Barça es capaz de robar mucho en campo rival sería prácticamente perfecto para lo que Flick. Hansi Flick ha logrado que el equipo sea mucho más sólido que otros Barças este año, pero en las últimas semanas, ¿te parece que ha perdido el Barça, sobre todo atrás, solidez, Bruno, y que eso puede ser muy peligroso hoy? Sí, me parece normal también, porque bueno, los equipos le van pillando un poco la medida al Barça. Muchos equipos le hacen daño a través de los extremos o carrileros y en profundidad, a la espalda de los laterales. Así es, no voy a decir sencillo, pero le han hecho daño muchos equipos así al Barça. Se junta también pues que las piernas ya no están como en otros meses, así que me parece normal, pero sí que es cierto que le hacen más ocasiones últimamente al Barça de lo que habíamos visto en los meses de febrero y marzo. Tengo una más. ¿Qué jugador crees que desenchufaría en el Inter hoy el Barça si pudiera? Ese que diría, que no. Pues sabiendo que Lautaro, si va a estar tocado, te diría Dumfries. Me parece que es el futbolista que marcó las diferencias en el partido de ida, por lo que te decía antes de la capacidad para hacerle daño al Barça. La espalda de laterales es el jugador más capacitado para hacerle daño al Barça. Además, en jugadas a balón parado, como ya se vio en Montjuic, suma mucho, así que si pudiera, creo que Dumfries sería el elegido. Seguro que a Bruno le salen más, pero a mí no me salen muchos jugadores en Europa que tengan pasado culé y nero-azzurro. Hemos encontrado a uno en Grecia que le sonará sobre todo a la afición azulgrana. Martín Montoya, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te va la vida por Grecia? Muy bien, la verdad que súper contento. Tras estar en la Liga Española, en la italiana, en la inglesa, ¿la Liga griega es definitivamente la más pasional? Bueno, está ahí creo que entre la española y la griega está por ahí, porque hay aficiones en España que también son muy fuertes, muy pasionales, y aquí también, aquí los equipos de arriba sobre todo, cuando son derbis se vive súper fuerte también, súper bien. Me sale preguntarte de cara si tendrás hoy el corazón partido, pero yo creo que no, que serás culé. No, la verdad que he jugado a los dos equipos, soy culé a muerte desde pequeñito, ha sido el club que me ha dado la oportunidad de ser jugador profesional toda mi carrera, pero sí que es verdad que también tengo un pequeño del corazón de Inter, ¿no? Que al final estuve poquito, pero pude ser jugador de Inter de Milán. Ya, pero yo recuerdo que no te dieron la bola que merecías, o esa impresión tengo yo desde fuera, ¿eh? Sí, así es. O sea, fui cedido del Barça porque no iba a tener minutos aquí en el Camp Nou. Fui para allí pensando que iba a jugar un poquito y jugué muy poquito, la verdad. Como fue a préstamo, tuve que volver en 6 meses. ¿Te pones nervioso ante un partido así o nervios este año solo cuando juega el Aris? No, la verdad que ya ver partidos por la tele cuando era tu Barça, eso, la verdad que no sufre menos que cuando era jugador, ¿eh? Pero como jugador hoy día todavía sigo sufriendo, sigo teniendo esa presión, ¿no? En según qué estadio, según qué momentos. Vale, vamos a hablar de nombres del actual Barça. Lamine Yamal, dime lo que quieras. Pues un jugador que ha explotado muy joven, una promesa que pese a su juventud, como he dicho, tiene unos registros y unos números y un juego que se va a convertir, creo yo, o se puede convertir en uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? ¿Quién tiene más influencia en el juego del actual Barça, Lamine o Pedri? Para mí Pedri, ¿no? Al final en el medio campo, los jugadores que están en medio campo son los que llevan la batuta del juego,
y Pedri es un jugador que te recibe abajo, te llega arriba, te rompe líneas de pase. Para mí Pedri, pero sí que es verdad que también en 1 contra 1 es muy desequilibrante. Hay muy buenos tiempos para ser canterano del Barça en muchas generaciones. Este es un tiempo muy bueno, mejor que tu época, parecido. ¿Cómo lo ves en la distancia? Yo lo veo parecido, la verdad, porque en aquella época, en la época de Guardiola, dio oportunidades a muchos canteranos, pero sí que es verdad que la diferencia que veo en mi época con esta es que los canteranos de hoy en día son más jóvenes, suben, como hemos visto, ¿no? Con 15, 17, 18 años, ya están en el primer equipo y ya están consagrados. En mi época recuerdo que subíamos con 19, 20, con 21, era otra época diferente, la verdad. Tú has jugado en el Giuseppe Meazza, por eso también te llamamos. Se habla de ambientes calientes, como los de campos españoles, tú ahora los vives en Grecia. ¿Cómo crees que estará el Giuseppe Meazza para un partido como el de hoy, una semi de la Champions contra el Barça? Pues la verdad que el Meazza esta noche estará a reventar. Será un partido muy bonito de jugar, de ver, de disfrutar como aficionado, como jugador, porque hace mucho tiempo que no está este equipo, ¿no? El Inter de Milán en una semifinal de Champions League, y yo creo que el estadio va a estar a full, a reventar, y va a ser un partido súper bonito, la verdad, de vivir. Sé que estás muy a gusto en Grecia, pero si suena tu teléfono con el prefijo +34 de España este verano, ¿qué te parecería? Sí, la verdad que estoy muy bien en Grecia, siempre lo he dicho. La familia se ha adaptado muy bien, estoy muy tranquilo, sobre todo mentalmente, que es lo que también buscaba, ¿no? Salir un poquito de España y encontrarme más tranquilo, sin tanta presión. Pero termino contrato ahora y la verdad que pues nunca se cierra la puerta a volver a casa, ¿no? Me lo imaginaba. Un resultado para hoy. ¿Ves partido larguito? Si no quieres mojarte en el resultado, dime si va a ser noche de muy largo. Yo creo que va a ser noche de muy larga. Creo que incluso quizás lleguemos a penaltis, ¿no? Pero a la prórroga diría que sí. Madre, prórroga y penalti. Bueno, vale. Si la cosa acaba con resultado feliz, seguro que los Sí, pero penalti no van a llegar. No, creo. Vale, o sea, nos quedamos en prórroga. En prórroga, muy bien. Vale, perfecto. Y gana el Barça. Hombre, claro. Lo siento por los aficionados del Inter que estén escuchando, pero claro. No, por supuesto. Bueno. Oye, Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros en Ser Deportivos. Que termines muy bien la Liga en el Aris de Salónica y si es posible la próxima temporada verte por aquí, pues mucho mejor, ¿vale? Ha sido un placer. Un abrazo. Gracias. Me queda, Bruno, preguntarte por cómo ves lo de mañana en París. Bueno, favorito el Paris Saint-Germain, más con la buena noticia que ha tenido en forma de recuperación de Ousmane Dembélé, que va a poder finalmente jugar el partido de mañana, aunque a balón parado sufre bastante el PSG y creo que por ahí tiene una vía de escape de meterse en la eliminatoria del Arsenal de Arteta. Vale, ya he puesto opciones de que el Athletic tenga alguna opción en Manchester. No te pido porcentaje, que soy bueno y estará Dani escuchando. Pues mira, no la veo cerrada. Me arrepiento obviamente de decir ese 60-40 que había a favor del Athletic, porque ahí la pifié claramente. Bueno. Aquí se reconocen errores también, pero te digo que tal y como están los humos, el ambiente en Old Trafford esta temporada, si marca, no te voy a decir pronto, pero en la primera parte, si marca un gol en la primera parte del Athletic, el ambiente se va a enrarecer bastante y ahí tiene una oportunidad el Athletic de meterse en la eliminatoria. Te voy a decir que no la pifia nunca. El que no se moja no la pifia. Eso ya te lo digo de manera clara. Te escuchamos en Carrusel, Bruno. Un placer, un abrazo. Un abrazo, Diego. Hasta luego. Hoy cierro con Iturralde. Tengo que preguntarle a Iturralde González por el plan, que no se me olvide, ¿vale? Pero eso al final, el plan luego. Hola, Itu, buenas tardes. Muy buenas tardes. Antes preguntas de la gente, que hay un montonazo, yo no me voy a enrollar. Preguntas de WhatsApp, preguntas a través de Instagram. Está Óscar Ejido aquí para leerlas, pero está la gente llamando al 680 50 50 80. No voy a repetir lo que dice Itu en la promo, para preguntarle a Iturralde. Hola, Itu. Yo quería hacerte una pregunta del partido de hoy, por ver qué opinas de Massiniak, el árbitro que va a pitar el Inter-Barça. Muchas gracias. Pues para mí es uno de los más importantes de Europa y de los mejores del mundo. ¿Qué pasa? Que en nuestra profesión de los árbitros solo se recuerdan los errores. Entonces parece que fallamos mucho. Vamos a hacer el juego al revés. Imagínate que solo hablemos de los aciertos de una persona. A que a ti en tu foro interno dices, ostras, esta acierta mucho. Claro, lo que pasa es que solo hablamos de errores. Qué bonito sería hablar solo de aciertos. A ver. En todo, ¿eh? En todo. No estoy hablando de los árbitros, en la vida, en general. Seríamos otra raza. Más. Hola, Iturralde. Le habla Leomar desde Cuba.
quiero saber si se pudiera mejorar la parte en que el árbitro va a revisar el monitor en el VAR, si se pudiera delinear un área donde ni jugadores ni técnicos, nadie pueda meterse ahí en esa área, y que haya más orden en las revisiones VAR cuando hay una jugada polémica. Me gustaría que tomen más carta en el asunto. Saludos. Hombre, pero área ahí, ¿no? O sea, el área hay, y el reglamento además te dice que si te están interfiriendo en tu trabajo tienes que amonestar. ¿Qué pasa? Que la desidia muchas veces, o no querer tomar esas medidas disciplinarias, pues pasa que ahí parece un corrillo de las patatas. Nos queda electrificarlo. Si tú amonestas a uno y le expulsas, ya verás cómo no se vuelven a acercar nadie más. Bueno, si ya te lo digo yo, que no pasa más. Claro. Más preguntas. Hola, soy Elías, de Suiza. Hola, Elías. A mí me gustaría hacerle una pregunta a Iturralde. ¿Qué piensas de la barra libre? Pues mira, yo cuando suelo volver, y algunas veces vuelvo los lunes, otras veces lo vuelvo los martes, cuando vuelvo en el autobús los lunes, a mí me encanta escucharlo. Yo me divierto. No se ponen nunca de acuerdo, pero bueno, me divierte, para eso está el fútbol. Bueno, como la mayoría de los casos, no ponemos de acuerdo en nada. A mí me gusta. Eso es lo bueno, que nos lo tomemos con humor, con diversión, y ya está. No, nada trascendente. Más. Hola, ¿y tú? Ahora que llegan los partidos de final de temporada en los que hay muchas cosas en juego, ¿crees que los árbitros se ponen más estrictos para evitar críticas o que se les vaya el partido de las manos? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Ahora es donde realmente se ve al árbitro que domina la situación, y sobre todo yo creo que hay que darle muchísima más importancia a los partidos del descenso. Ahí se nota la tensión realmente, porque al final, si hoy no gana uno, el año siguiente va a ganar el otro. Los que están arriba van a estar arriba casi siempre. En cambio, los de abajo son partidos muy, muy difíciles de pitar, y el árbitro yo creo que tiene muchísima más responsabilidad. Más aún. Hola, buenas. Aquí Eduardo para su tocayo Eduardo. La pregunta es, ¿eres más de kiwi verde o de kiwi amarillo? Un abrazo. Eso te pasa por pedir preguntas de vida. No, kiwi verde. Vale. Kiwi amarillo es más dulzón, ¿no? Sí. Sabe a Fairy, el amarillo. Sabe muy raro el kiwi amarillo. Bueno, hay gente que ya le sabéis gusta. Que para los kiwis, ¿qué? Creo, ahora igual que me pueden matar los oyentes, tienes que tener un árbol macho. Ah, no sabía. Sí, creo, sí. Joder. Ya aprendemos de horticultura con Iturralde. O sea, árbol macho para kiwis. Sí, creo que pasa con los kiwis, No sé si es con los kiwis, es que aquí me pillas. No sé si es con los kiwis o con los pistachos, que tienes que tener un árbol macho. Voy a buscar. Óscar Ejido, vete preguntándole a Iturralde y yo voy a buscar lo de los kiwis. Yo tengo preguntas de todos los colores, y es literal, porque las tengo en preguntas naranjas, subrayadas, o preguntas amarillas, para distinguirlas por grupos. Así que, como los kiwis, y tú elige, ¿qué quieres? ¿Pregunta naranja o pregunta amarilla? Naranja, venga, así que no sea ni rojo ni blanco. Empezamos por la naranja, te van a gustar. Dice Palen Larra, ¿crees que el Athletic Club de Bilbao pasará o hará algo grande? Y también naranja dice Lucía Nous, remontada épica del jueves del Athletic. A ver, el fútbol está, es decir, no está para sufrir. El fútbol está para divertirte, para reírte, para pasar un buen rato. Por lo tanto, de aquí al jueves a las 9, el Athletic va a pasar de 100 veces. A las 11 ya igual pienso diferente, pero a las 9... pasamos fijo. A las 11 a lo mejor pasa ninguna. Eso es, a las 11. Dice Antonio Pérez Puerta, dice, ¿y tú, no crees que la UEFA no estuvo fina poniendo al árbitro y al del VAR para hoy? Al árbitro no, pero al del VAR sí, al del VAR podía haber cogido otro en vez de Van Boekel. Y como ha nombrado la barra libre, dice Josefo Romero. ¿Y tú, saludos desde Santiago de Chile, ¿meditas o haces yoga para lidiar con los meanas? Con los meanas. Debe ser una familia numerosa. No, lo que pasa es que es una escuela de vida. Desde los 14 años yo jugaba fútbol y arbitraba. Pues fíjate, todos los fines de semana arbitrando y aguantando esto. Al final es una escuela de vida y les aguanto. Cecilia-0093-, esta es una pregunta que mola. Dice, si pudieras vivir un acontecimiento histórico como parte del mismo, ¿cuál sería? Así, ostras, sin anestesia. La revolución bolchevique. Dice Héctor Zurdo, ¿habrá alguna sanción para Carvajal? ¿No ves injusto que se opere Rüdiger y evite la sanción? No, eso es de vida. Es decir, que entonces, ¿qué hacemos? ¿Que no se opere? Claro. No puedes prohibir las operaciones durante la sanción. Claro, Hombre, digamos que aprovecha la eventualidad, vale, pero bueno. Pero bueno, pues oye, bastante ha estado sufriendo, ¿no? Pues total. ¿Tienes alguna más, Óscar? Sí, ¿O voy yo con la duda? Marcos Reyes, ¿cuál fue el encuentro más difícil de lidiar tanto en Liga como en competición internacional?
Bueno, difícil es igual un Real Madrid-Mallorca, porque justo antes de empezar en el calentamiento y subiendo las escaleras me golpeé, yo solo, subiendo las escaleras, y me arranqué una uña. Ay. Del dedo gordo, y pité todo el partido sin la uña del dedo gordo. Ay, Dios, qué dolor. Un dolor, pero increíble. Voy a apartar esa imagen de la mente de todos los oyentes de Ser Deportivo. 4 rojas a copa, venga. El kiwi macho, como el kiwi hembra, es una planta trepadora que pertenece a la especie Actinidia deliciosa. Sin embargo, el kiwi macho no produce frutos, sino que produce polen, que es necesario para que el kiwi hembra, como la variedad Highworth, pueda producir frutos. Eso parecida. Eso es decir, el que produce frutos es el kiwi hembra. Pero tienes que tener un macho. Tienes que tener un macho para que a través de la polinización se puedan dar los frutos. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Flipando estoy. ¿A qué guau? Estoy del color del kiwi. Sí, control hasta de kiwis. Es impresionante. El plan, en 30 segundos cuentas cuál es el plan, o no vas a contar el plan. El plan es: este año gana la Europa League el Atleti, el próximo año nos eliminan en cuartos de final y al tercer año gana la Liga el Atleti. Ahí está el plan. O sea, no te creas que da opciones. El fútbol es optimismo, el fútbol es pasártelo bien. Totalmente, estamos 100% de acuerdo en eso, y desde hoy en los kiwis. Venga. Gracias, Iturralde. Hasta luego. Nos vamos. Esta es la última canción. El Ser Deportivo es la leche. O sea, acabas hablando de kiwis con Iturralde. Nos vamos, no os va a dar tiempo a echarnos de menos. A las 8:15. A las 8:15 volvemos hoy con el carrusel, con la Champions. Y lo mismo enlazamos o no a las 11:30 con el larguero. Primero Dani Garrido, después Manu Carreño. Os van a tener entretenidos con el deporte y principalmente con el partido de Champions entre el Inter de Milán y el FC Barcelona. Y después de eso ya llegaremos nosotros mañana. Recordad que damos mismo sitio, misma hora, mismo rollo, misma gente. A las 3 regresamos en Ser Deportivos. Hasta mañana. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.